noches, amada Iglesia del Señor, lavada con esa preciosa sangre que nos ha hecho justos delante de su maravillosa y preciosa presencia. Un abrazo muy especial para todos en el inmutable, en el invariable, en el incambiable amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el Señor les continúe fortaleciendo, que el Señor les continúe edificando, que el Señor nos permita seguir perseverando en el estudio de su palabra, en la búsqueda de su rostro, en tener un encuentro con su corazón, en seguir cada día entendiendo que fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios y fuimos creados para la gloria de Dios y para manifestar la vida preciosa de Dios. De manera, mis amados, que un abrazo especial, deseando que este tiempo sea de edificación y de fortaleza para nuestras vidas. Animándoles, estamos próximos a terminar el primer nivel de fundamentos. Ha pasado un grupo de un buen número de personas que ha venido estudiando, ha venido perseverando. Damos las gracias al pastor Wilson por toda la dedicación que ha tenido juntamente con su esposa para poder estar enseñando estos fundamentos a la iglesia, de manera que estamos próximos a terminar el primer nivel y a iniciar el segundo nivel con los que ya terminan, y con los que no han iniciado poder dar un comienzo a un nuevo nivel. De manera que en 15 días estaremos iniciando, si Dios así nos lo permite, nuevamente un nuevo nivel. Primero para los que no han iniciado, y los que están en el primero que terminaron pasan al segundo nivel para que sigamos conociendo la palabra, para que sigamos edificándonos en ella. De manera que pueden escribirnos ahí por el Facebook, por el WhatsApp, los que estén deseosos, para poder armar ese segundo grupo y poder seguir conectándonos todos los lunes en la noche y poder seguir estudiando la palabra del Señor. Amados, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios entonces por su preciosa palabra en esta noche. Padre, queremos darte gracias por bendecirnos, por fortalecernos, darte gracias, Dios, porque has venido hablando de muchas formas a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos has manifestado tu gracia y tu bondad a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de la guía maravillosa que viene de parte tuya. Te pido que de una manera especial seas tú guiándonos esta noche en cavar y ahondar en tu palabra, en todo este diseño tuyo para la iglesia, en la vida que tú quieres que se manifieste en medio de tu pueblo. Queremos adorarte. Permítenos, Dios, a través de esta expresión musical, Señor, poder observar tu carácter, poder contemplar tu hermosura, poder, Señor, expresar esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Te bendecimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Tan bueno
pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, cuán agradecidos estamos, precioso Dios, de reunirnos en tu precioso nombre. Lo que nos convoca, Señor, cuando estamos juntos y ahora que nos podemos conectar por estos medios, siempre es tu presencia. Tú eres la razón, Dios, de reunirnos aún desde nuestros hogares para recibir tu palabra, para conocerte cada día más a ti, Señor, que nos has dejado toda esta palabra tan preciosa para dejarnos ver tu corazón, para dejarnos ver tu propósito, para dejarnos ver tu voluntad, para dejarnos ver, Señor, tantos aspectos de tu carácter y llevarnos a ser un pueblo, Dios, que no esté confiando en sus propias fuerzas, sino que esté reposando en todo lo que tú eres, Señor amado, en tu señorío, en tu soberanía, tu voluntad hermosa y preciosa. Te pedimos que en esta noche, por favor, nos dirijas a través del estudio de la palabra, que en esta noche nos guíes a través, bendito Dios, de las cosas que quieres hablar a nuestro corazón, que nos permita ser tierra fértil, que nos permitas tener corazón para ti, corazón, Señor, donde tus palabras hallen cabida, donde tus palabras, oh Dios, Señor, fortalezcan, establezcan nuestras vidas en ti, maravilloso Dios. Que seas tú mismo guiándonos y dirigiéndonos, te lo rogamos en el santísimo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados,
Continuamos entonces estos temas tan preciosos que Dios ha venido regalándonos acerca de la vida de la iglesia, de la vida que Dios quiere manifestar a su pueblo, en su pueblo y a través de su pueblo. Hemos venido viendo que el Señor ha identificado algo muy especial para nosotros, y es que en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. La iglesia que vive en el mundo de Dios, porque esta iglesia fue diseñada por Dios a causa de su amor. Una iglesia que ha recibido el amor de Dios, una iglesia que tiene el amor de Dios. Recordemos lo que dijo Juan: nosotros hemos creído y conocido, o sea, hemos oído, hemos recibido el amor que Dios tiene y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Hemos creído y conocido el amor que Dios tiene por nosotros. Y esto es hermoso, porque a eso nos está llamando a vivir Dios. Es en su mundo, en esa esfera preciosa que Él preparó desde que hizo al hombre en el huerto del Edén, para gloria y alabanza de su nombre. Una iglesia que fue creada con un propósito, que fue creada para la alabanza de la gloria de Dios. Y una iglesia que fue creada para expresar a Dios, a todo lo que Dios había creado, para manifestar a Dios. No olvidemos que nosotros hemos sido enviados a dar fruto, y que ese dar fruto para el árbol, recordemos un poco, tiene que ver con que esa persona o esa vida está recibiendo de Dios y va a expresar esa vida maravillosa de Dios. Que lo que hace la rama que está junto al árbol, ella no produce la vida, pero expresa la vida que está fluyendo a través de su interior. Que aunque ella no produce fruto, ella lleva fruto, y ese fruto glorifica a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es lo que dice la palabra preciosa y maravillosa del Señor. Dios nos ha enviado a llevar fruto, y seremos conocidos por llevar fruto, por manifestar la vida gloriosa y la vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, terminamos la vez anterior iniciando allí en el libro de los Hechos, para ir mirando cómo se fue dando la vida de la iglesia, cómo se fue dando la vida del pueblo de Dios, todo eso que Dios fue iniciando allí en el día de Pentecostés, cómo empezó a fluir de una manera muy especial, como dice la Escritura, que la iglesia empezó a vivir un fluir de la vida de Dios. Las personas que iban siendo añadidas a la iglesia, que iban siendo puestas por Dios, todas estas personas se iban uniendo era a esto, y empezaron a vivir en este fluir maravilloso de la vida de Dios. Esto es tan hermoso porque es tan necesario en los tiempos en los que estamos viviendo, cuando la iglesia ha desvirtuado tanto para qué fue constituida, cuál es el propósito de Dios con ella. Pero le pedimos a Dios que nos permita escuchar en especial su corazón a través de todas estas cosas que estamos viendo, porque si la luz de Cristo está alumbrando nuestro corazón, lo que va a hacer es resplandecer la vida preciosa de Dios en cada uno de nosotros. Si Dios te alumbra, es para que en ti esa luz de Dios florezca, esa luz de Dios sea vista, esa luz de Dios sea expresado, porque así fue diseñado el hombre por Dios en el huerto del Edén. Lo hemos estudiado en algunos momentos, que en el huerto del Edén el hombre era perfecto porque reflejaba a Dios, que en el huerto del Edén el hombre era santo porque reflejaba a Dios, que en el huerto del Edén el hombre era justo porque reflejaba a Dios. Y nosotros hemos sido llamados a esto, a reflejar a Dios. Si se ubica ahí en Primera de Juan, en el capítulo número 4, en el versículo número 19, en esto que hemos venido expresando como la vida en el rebaño, como la vida de la iglesia, como aquello a lo que Dios nos expresó, y que vamos a ir ahondando y creciendo en lo que significa este vivir en amor, en lo que significa este vivir expresando el amor de Dios, que como tantas veces lo tomamos a la ligera. Entonces por eso muchas veces quedamos viviendo de manera superficial y no yendo a lo profundo
de lo que Dios quiere, como Dios nos ha venido trayendo este tiempo, es en ir profundizando, como dice la Escritura, que cuando empezamos a profundizar, empezamos a echar raíces, empezamos a ir más allá para recibir cosas más claras de parte de Dios acerca de lo que Él quiere y desea para cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Primera de Juan, entonces dice la Escritura en el capítulo 4, verso 19 al 21, habla de esto tan precioso: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sin ser amados, habría sido imposible amar. Si Dios no nos hubiese amado de la manera que nos amó en la cruz del Calvario, para nosotros sería imposible amar. Pero mira lo hermoso. El amor de Dios que se ha manifestado ha hecho posible que ahora nosotros podamos amarle. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos perder de vista que no es posible solamente decir que yo amo a Dios y estar lleno de aborrecimiento y de desprecio hacia las personas, y en especialmente hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo. No es posible que yo ame a Dios y no ame a aquellos en el que Dios ha puesto su esencia, ha puesto su vida, ha puesto de su naturaleza y ha puesto de su amor maravilloso. Dice ahí en Primera de Juan, si nos devolvemos un poquito en el capítulo número 2, en el versículo número 7, nuevamente hablando de esto que es tan importante, porque vamos a ir ahondando en lo que es este amor fluyendo a través de nuestras vidas. Mire lo que dice acá, Primera de Juan 2:7, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el que dice que está en Dios y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano, el que ama, a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y nuevamente el Señor nos deja ver aquí con mucha claridad este mandato dado por Dios de que recibamos del amor de Dios, que amemos a Dios, pero que también amemos a aquel que ha sido hecho a la imagen preciosa de Dios, que hemos sido hechos para expresar el amor de Dios. Nosotros fuimos amados por Dios para corresponder al amor de Dios, y correspondemos al amor de Dios amando a Dios, pero amando también al prójimo. Allí es donde hay un corresponder maravilloso de nuestro corazón en el amor de Dios. Pero es importante ir entendiendo todo esto que significa el amor, porque como hemos tenido un concepto tan vacío, muchas veces hemos considerado que cuando hablamos de amor estamos hablando de una vida permisiva, o estamos hablando de una vida centrada en el hombre, o estamos hablando de una vida ahí como escueta, como simple, como tosca, o de un caminar como a mí me plazca, o como a mí me parezca, porque a veces es lo que consideramos. Entonces, si me aman, entonces me dejan hacer lo que yo quiero. Ese no es el mundo del amor, el amor de Dios. Ese no es el mundo del amor de Dios. Cuando soy amado, y ese amor de Cristo me constriñe, me envuelve, me rodea de tal manera que me lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Te das cuenta que lo que hace ese amor manifestado sobre mi vida es llevarme de regreso al diseño puesto por Dios desde el huerto del Edén. Por eso no es una vida ni permisiva, ni es una vida de alcahuetería, ni es una vida para los gustos de los hombres, ni es una vida ahí tosca, simple, escueta, o un vivir como a mí me plazca o como a mí me parezca. No olvidemos, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios y vamos percibiendo el amor de Dios, nos vamos dando cuenta que el amor de Dios, cuando hablamos de vivir en amor, estamos hablando del más alto grado de compromiso, del más alto grado de entrega, del más alto grado de respeto. Por eso el Señor habla del amor como el vínculo
perfecto. Y es por causa de este amor y es por causa de esta vida que hemos recibido que nosotros estamos cada día comprometidos con Dios. Y no solamente comprometidos con Dios, sino comprometidos con su iglesia, comprometidos con el propósito maravilloso que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. De manera que nos vamos a ir entrando en esto cuando hablamos de que hemos sido enviados para amar, para expresar el amor de Dios. Vamos a encontrar una cantidad de aspectos preciosos en los que nosotros expresamos el amor de Dios, que no tienen nada que ver con lo que acabamos de enunciar, de alcahuetería, de permisividad, de que cada uno viva como le parece. No. Si hemos sido llamados a vivir en el amor de Dios, hemos sido llamados a vivir con un compromiso excepcional, con el propósito, con la voluntad, con el diseño maravilloso de Dios. Miremos entonces allí Hechos, ubíquese ahí en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 36. Vamos a leer estas porciones y nos vamos a ir adentrando. No olvide que hemos venido viendo varios temas sobre la iglesia, para que muchas veces nos ubiquemos en lo que hemos venido hablando. Si quieres, pues allí en Facebook o en YouTube puedes encontrar los temas para que puedas irte poniendo en contexto de lo que venimos hablando, porque a veces una sola cosa aislada no me da claridad de temas tan vastos, tan profundos, de cosas tan del corazón de Dios que necesitan ser degustadas poco a poco, que necesitan ir siendo percibidas con el corazón. Todas estas cosas que hemos venido estudiando requieren de intimidad, de búsqueda, de ir al Señor y decirle: Señor, solamente tú me puedes dar claridad de esto, solamente tú puedes plantar toda esta realidad y toda esta vida dentro de cada uno de nosotros, toda esta realidad dentro de cada una de nuestras vidas. Entonces lea ahí conmigo en Hechos capítulo número 2, en el versículo número 36. Mira lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es para la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para todos cuanto el Señor llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mira lo hermoso que empezamos a contemplar aquí en la manifestación de la vida de Dios dentro de la iglesia, de esa iglesia que está allí, Señor, extendiendo de una manera sobrenatural desde el día de Pentecostés. Pero es muy importante que tengamos claro que lo que vamos a ir estudiando no tiene que ver con prácticas religiosas. Lo que vamos a mirar aquí no son las costumbres religiosas que hubiese tenido la iglesia en sus inicios, sino que vamos a ver aquí es una iglesia, un pueblo de Dios fluyendo en la vida de Dios, fluyendo en el carácter, en la naturaleza, en todo lo que proviene de Dios, porque no podemos olvidar, la iglesia no son lugares físicos. Por eso, en este momento, aunque no podemos reunirnos en algún lugar físico, la iglesia permanece, la iglesia sigue, Dios ha seguido añadiendo, Dios ha seguido obrando, Dios ha seguido edificando, Dios ha seguido manifestando su amor, Dios ha seguido añadiendo los que han de ser salvos, porque cuando hablamos de la iglesia no hablamos de lugares, estamos hablando de personas, y estamos hablando de personas que tienen un fundamento muy especial. Mire, el fundamento de la iglesia, lo que hace a la iglesia ser, lo que hace o sostiene también a la iglesia, y lo que da a la iglesia, lo que la iglesia debe manifestar, es Jesucristo. Ese es el fundamento establecido por la iglesia. Cuando el Señor empezó a abordar las primeras veces la palabra iglesia,
dentro de uno de los evangelios, cuando le habló a Pedro para decirle, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira lo hermoso, estaba el Señor expresando de dónde iba a proceder la iglesia, quién era el que la iba a formar y la iba a hacer, quién era el que la iba a sostener y para qué el Señor había formado este pueblo tan especial, sino para manifestar a través de ella la vida de Él. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira lo hermoso, somos la iglesia de Dios, no por prácticas religiosas, somos la iglesia de Dios por manifestar la vida hermosa, la vida preciosa de Dios. Mira lo hermoso, el Señor resucitó, aconteció toda la obra de la cruz del Calvario y el Señor resucitó y una vez el Señor manifiesta su resurrección en medio de las manifestaciones y de aquellas pruebas indubitables que dice el libro de los Hechos que se dieron de la resurrección de Cristo, que se le manifestó a muchas personas en muchos lugares durante 40 días. El Señor reúne a sus discípulos y les da y les enseña o les dirige o les advierte o les da unas indicaciones claras de ahora lo que sigue, lo que los discípulos deben esperar, y era que esperaran la promesa del Espíritu Santo, la cual habían recibido del Padre. Y era muy importante la venida del Espíritu Santo, la manifestación de la vida de Dios, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero sabes, muchas veces nosotros cuando abordamos la palabra poder, muchas veces lo estamos pensando en cosas como fantásticas y lo relacionamos es con cosas extraordinarias en muchos aspectos que nos dejen es boquiabiertos, pero aquí nos vamos a dar cuenta que sí nos debe dejar boquiabiertos el poder, la manifestación del poder de Dios, pero que lo que nos debería dejar aquí boquiabiertos era que lo que iba a venir a estar en ellos era la misma vida de Dios, porque ya no era Jesucristo, que era Emmanuel, Dios con nosotros, sino ahora había enviado a su Espíritu para ser Dios en nosotros, de manera que el poder que ellos iban a recibir era que ahora contuvieran de una manera extraordinaria dentro de ellos la vida de Dios, la vida preciosa de Dios. Por eso la vida de la iglesia no se fundamenta ni en la capacidad, no se fundamenta en la fuerza, no se fundamenta en la habilidad del ser humano, sino en el poder de Dios depositando esa vida sobre el corazón precioso de la iglesia. Porque nos vamos a dar cuenta, porque era necesario que viniera el Espíritu Santo y que ellos no se movieran sin recibir esa vida, porque ciertamente ellos habían sido enviados para que anunciaran de Dios, pero la forma de anunciar a Dios tiene que ser muy clara en la dependencia de Dios. Mira, porque todo el entendimiento que yo pueda tener de la palabra solamente me lo puede dar Dios. Toda capacidad que yo pueda tener para enseñar la palabra solamente puede venir de Dios. Y toda habilidad que yo tenga para obedecer la palabra solamente puede venir de Dios, solamente puede venir de la presencia de Dios. Y eso es lo que iba a hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él es el que nos da entendimiento de la palabra. Él es el que pone en nuestros labios, en nuestro corazón, esa luz de la palabra para ser expuesta. Y Él es el que nos capacita para que nosotros caminemos en todo aquello que vamos siendo instruidos, que vamos siendo enseñados y en lo que vamos siendo edificados. Mire lo hermoso. Entonces, ¿qué empezó sobre la iglesia? Una manifestación gloriosa de la presencia, de la vida de Dios, una confrontación preciosa que Dios empezó a traer a través de su palabra. Cuando empieza aquí en este versículo número 36 viene una confrontación en la primera predicación que el apóstol Pedro da, pero lo que el apóstol Pedro está haciendo allí no lo está haciendo en sus fuerzas. Todo lo que estás poniendo, lo estás poniendo porque ahí está la presencia maravillosa del Espíritu Santo dirigiendo la exposición de la palabra, dirigiendo la enseñanza de la palabra, pero también confrontando y hablando a lo profundo de los corazones y de las vidas maravillosas. Mira lo hermoso, la palabra de Dios.
cuando es dirigida por Dios, va a producir cosas muy especiales. Aquí produjo una confrontación al corazón de las personas que estaban escuchando, y esta confrontación tenía que ver con el tipo de relación que ellos tenían con Dios, y también tenían que ver con quién era Dios para sus corazones. Ahí dice en el versículo número 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira lo hermoso, y está hablando de dos cosas. Uno, Dios empieza a hablar de la reconciliación que ha manifestado por medio de la vida de su Hijo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Qué era lo que estaba haciendo por cada una de nuestras vidas en el Monte Calvario? Sino quitar la separación que teníamos de Él. Vino a cambiar la relación que teníamos con Dios. Estábamos enemistados, pero Él vino para volvernos en amistad con Él. De manera que aquí el Señor empezó a confrontar sus corazones con el tipo de relación que ellos tenían con Dios, pero también tenían que ver que el único que podía estar haciendo esta reconciliación era Dios mismo, porque el que estaba haciendo la obra de la cruz era Dios mismo, y quien los estaba reconciliando con Dios era Dios mismo, que es el único que hace esta obra tan maravillosa. Pero no solamente que pudieran ver cómo Dios estaba haciendo esta reconciliación, sino que también esta reconciliación es para que el señorío de Dios esté sobre nuestras vidas, porque ellos se enfrentaban a dos cosas: uno, a que no tenían una relación con Dios, y dos, que a causa de la falta de esa relación, el señorío de Dios no estaba en sus corazones, de manera que cada uno viviera conforme a su corazón, conforme a su voluntad. ¿Qué ocurrió en este momento en el verso 36? Dios empezó a abrir sus ojos para que empezaran a experimentar cuál era su condición, para que reconocieran cuál era su real condición, su real estado en ese momento. Si pasa ahí al versículo número 37, dice que al oír esto, ellos escucharon la confrontación que se estaba haciendo, que Dios mismo estaba guiando en aquel momento, y dice que sintieron de verdad confrontados sus corazones frente a esa exposición de la relación que ellos tenían con Dios y del señorío que Dios tenía sobre sus vidas, que no tenían ningún tipo de relación con Dios y que no había señorío de Dios sobre sus vidas, no porque Dios no sea Señor, sino que en sus corazones no era Dios el que estaba gobernando. De manera que al escuchar esto, en el versículo número 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y muchas veces nosotros pensamos que la palabra compungir es simplemente como un agachar la cabeza o como un simple sentir una pequeña tristeza. Pero mira lo tremendo, la palabra se compungieron, que aquí es traducida del griego, significa fueron traspasados, punzados agudamente, sintieron una emoción dolorosa que penetró lo más profundo del corazón, como si fuera un aguijón. O sea, cuando ellos escucharon qué tipo de relación tenían con Dios y cuál era el señorío que Dios tenía sobre sus vidas, como que no era Dios el Señor de sus corazones, esto golpeó de una manera fuerte sus corazones. Como dice acá, fue un traspasar, un punzar agudo. Cuando hablamos de algo agudo, una cosa es un dolor superficial y otra cosa es un dolor agudo. ¿Qué hace un dolor agudo? Lo doblega, lo lleva a inclinar. Lo que ellos sintieron aquí, porque esta palabra compungieron, leída a la ligera, pareciera ser simplemente un pequeño malestar pasajero, como un pequeño sentirme mal. No, ellos sintieron fue aquí un profundo dolor en su corazón, de cómo estaba su relación con Dios y de cuál era el lugar que Dios estaba ocupando dentro de sus corazones. Y miren lo hermoso, ¿qué le estaba haciendo expresado en este momento? A estas vidas que estaban escuchando esto, les estaba siendo expresado el amor de Dios.
¿Te das cuenta? Que cuando el amor de Dios me es expresado, va a producir en mi corazón este compungir, va a producir esto tan hermoso. Mira lo hermoso que podemos ver aquí, que una predicación puede hacer mucho tipo de impresiones en la vida de una persona, pero esta predicación en especial, dada aquí por el Señor, produjo una herida en sus corazones, hirió sus corazones de manera que ellos se vieron en la necesidad de clamar ayuda, de clamar una salida para la condición en la que ellos estaban, para la condición en la que ellos se encontraron. Mira lo hermoso, se compungieron cuando fueron traspasados con un agudo y punzante dolor dentro de su corazón, cuando sintieron esa palabra como un aguijón dentro de su interior, levantaron un clamor muy precioso, porque mira, ¿quién es el que me está conduciendo aquí? Dios mismo es el que me está llevando a ver cara a cara la realidad de que soy un pecador, la realidad de que soy una persona que está perdida en su pecado, torcida en su propio engaño y que necesariamente necesito ser sacado de esta condición. ¿Qué despertó en ellos esa confrontación guiada por Dios? Un clamor. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y esto pareciera similar a otros sucesos que se han expresado en la palabra frente a la manifestación hermosa de Dios, porque nos vamos a dar cuenta que cuando el amor de Dios va siendo expresado en nuestros corazones, el amor de Dios va a conducir a la iglesia a un arrepentimiento, va a conducir a la iglesia a un volverse a Dios. Mira lo hermoso, aquí fueron confrontados sus corazones y esta confrontación es una expresión del amor de Dios. O sea que nosotros no solamente expresamos el amor de Dios cuando nos damos cosas materiales, no, expresamos el amor de Dios y recibimos el amor de Dios cuando ese amor de Dios me está conduciendo y está confrontando mi corazón con qué tipo de relación tengo con Él y de quién es el Señor que está gobernando mi corazón, para que eso traspase mi vida de una manera especial. En el libro de los Hechos narra de una manera muy especial ese momento en el que el Señor aparece en la vida de Pablo. No olvidemos que Pablo estaba ensañado en perseguir la iglesia, tenía cartas para poder meter a los cristianos a la cárcel, era el terror de aquellos nuevos creyentes que estaban apareciendo en aquella época, y en una de esas excursiones del apóstol Pablo, en ese momento llamado Saulo, para ir a buscar creyentes, para encarcelarlos por causa de que sus vidas estuvieran entregadas a Cristo, es allí donde de una manera especial Cristo aparece en la vida de Pablo. Cuando Cristo aparece, una luz resplandeciente en medio del camino donde cayó Pablo postrado a los pies del Señor, y la primera expresión de Pablo, si quiere acompañarme ahí a Hechos capítulo 9 versos 5 y 6, la primera expresión de Pablo frente a esa luz que resplandeció sobre su vida de una manera sobrenatural era decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Hechos 9, 5 y 6, a quien tú persigues. Dura cosa le es dar coces al aguijón. Mira lo hermoso, se encontró cara a cara con el Señor, pero en ese momento para Saulo, Jesús no era el Señor, pero hay una confrontación, una luz maravillosa. El amor de Dios se está manifestando, y aunque cayó postrado, mira lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Mira lo hermoso, hubo un cambio, mire, la manifestación del amor. Antes, ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor empieza a expresarle quién es Él, ahora Pablo lo reconoce diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo se puso en esa condición, como dice ahí en Hechos? El temblando y temeroso. Mira lo hermoso, su corazón fue compungido, fue traspasado de una manera bien tremenda. ¿Qué estaba siendo manifestado sobre él? El amor de Dios. ¿Qué le pasó al carcelero allí en la casa en Filipos? Cuando se estremeció la cárcel y las puertas fueron abiertas y él quería suicidarse por el terror que lo
acogió, pero dice la escritura que él temblando, esto está en Hechos 16, 29, que él temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, diciéndoles: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te das cuenta que cuando el amor de Dios confronta el corazón, vamos a sentir una punzada profunda que nos lleva a caer postrados delante del Señor? ¿Qué es lo que debo de hacer? Como dijo la iglesia aquí, al verse confrontada, al ver su relación con Dios y al ver quién era el Señor de sus corazones, y cayeron postrados para decir: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sabe por qué es tan importante esto, mis amados? Porque la iglesia necesitamos encontrarnos con el carácter santo de Dios para vivir en arrepentimiento, con el carácter santo de Dios. Porque es que el mensaje de la iglesia que había en esos días aquí en el libro de los Hechos es muchas veces tan diferente al mensaje de la iglesia de hoy. Porque aquí, frente a la situación que estaban enfrentando, el apóstol Pedro, en su primera predicación dirigido por Dios, no está diciéndole a la gente el mensaje de que es que Dios te bendice, de que es que Dios te prospera, de que es que Dios te va a devolver muchas cosas. No, ¿sabe cuál era el mensaje del apóstol Pedro aquí, guiado por el Espíritu Santo para esta iglesia naciente? Era: vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Una iglesia que estaba siendo llamada al arrepentimiento. Y mira lo hermoso, el arrepentimiento es un volverse a Dios, es un cambio muy profundo en el corazón. Y en esto sí que necesitamos también tener claridad, porque si yo lo que estoy pensando es que mi vida lo que necesita son pequeños ajustes, entonces necesariamente yo no necesito un Salvador. Pero cuando me doy cuenta que mi vida necesita ser hecha totalmente nueva, entonces ahí es donde surge el clamor: ¿qué haremos? Porque yo puedo hacer pequeños ajustes, pero yo no puedo hacer nueva mi vida. ¿Quién puede hacer este milagro maravilloso? ¿Quién puede hacer esto? Porque el pensamiento del ser humano tal vez es el pensamiento del ser humano tal vez es hacer pequeñas cosas. Pero mira lo hermoso, lo que Dios desea es hacer absolutamente todo nuevo dentro del corazón de la iglesia. La palabra de Dios declara: nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. De manera que, porque en la iglesia necesitamos ver que la vida de Dios manifestándose, ¿qué ha de producir en nosotros? Arrepentimiento. Porque ahí en los versos siguientes, el llamado de Pedro frente a ellos no fue que Dios los bendice y los prospera y que todo va a estar bien, sino el llamado de Dios fue: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Mira lo hermoso. La vida cristiana es un cambio radical. Jesús mismo es quien ha puesto el mayor desafío para nuestras vidas. No es el desafío del hombre. Dios mismo es el que ha puesto este desafío a través de la vida de Cristo para cada uno de nosotros. Porque es la vida de Cristo la que nos lleva a salir de vidas egoístas, la que nos lleva a salir de vidas egocéntricas, de vidas centradas en nosotros mismos, de vidas llenas de orgullo, para ahora que sea la vida preciosa de Cristo la que se manifieste en todos y cada uno de nosotros. Mira lo hermoso, porque es que la iglesia, la vida de Dios en la iglesia tiene que ser una confrontación para la misma iglesia, una confrontación para el mundo, una confrontación para todo lo creado. Por eso la Biblia ya habla allí en Romanos que aún la creación entera gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No que los hijos de Dios se levanten para gobernar, sino que se levante ese pueblo que exprese la vida de Dios, ese pueblo que tenga la vida de Dios. Porque mire lo hermoso, porque esa vida tiene que ser una confrontación a todo lo creado, de una vida hermosa, de una vida preciosa. Y cuánto más en los tiempos que estamos viviendo, mis amados. Mira esto, cómo tiene que hablar a lo profundo de nuestro corazón. La vida de Dios en la iglesia tiene que ser una vida que confronta. ¿Por qué tiene que ser una vida que confronta? Porque la iglesia debe de tener la vida de Dios. Mira lo hermoso, la iglesia, amados, la iglesia es un pueblo que depende de Dios y depende de la vida de Dios, porque es la vida de Dios la que lo sustenta.
Y esto ya ha ocurrido antes, cuando vemos la historia en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ¿qué recibió el hombre? La vida de Dios. ¿Qué sustentaba al hombre? La vida de Dios. ¿Qué era lo único que el hombre necesitaba? La vida de Dios. ¿Y para qué había sido puesto? Para expresar la vida de Dios a todo lo creado. Esto también ocurrió a Israel, cuando Israel fue sacado de Egipto y fue llevado por el desierto. Mira lo hermoso. En el Edén Dios hizo al hombre para que el hombre tuviera una dependencia absoluta de Dios. En el desierto Dios llevó al hombre para que el hombre también tuviera una absoluta dependencia de Dios. Dios en el desierto, ¿qué estaba haciendo con Israel? Mostrándosele como su todo, como todo lo que él necesitaba. Y cuando nosotros miramos la vida de la iglesia en el libro de los Hechos, Dios nuevamente continúa haciendo lo mismo. Aquí en el libro de los Hechos encontramos a Dios mostrándose a la iglesia, o llevando a esta iglesia naciente aquí en el libro de los Hechos, llevándola a una dependencia absoluta de Dios, a una dependencia absoluta de la vida de Dios. Por eso esa iglesia que vemos aquí es una iglesia gloriosa, y gloriosa no porque hubiera hecho proezas, sino una iglesia gloriosa porque manifestó la preciosa vida de Dios, porque expresó la vida de Dios, porque esta vida maravillosa se expresaba a través de ella. Yo te pregunto, en los tiempos que estamos viviendo, Dios llevó a Israel en el desierto a tener una dependencia absoluta de él. Mira lo hermoso. Allí Dios empezó a manifestar su carácter. Fue el carácter de Dios manifestado sobre su pueblo el que hizo posible que el mar se abriera en Dios. El carácter de Dios fue el que hizo posible que se manifestara, que Dios lo sostuviera con maná, que Dios pusiera una roca y de esa roca hiciera brotar agua para saciar la sed de todas estas personas. Fue el carácter de Dios el que puso una nube en el día para guardarlos del calor y una columna de fuego en la noche para guardarlos del frío, para guardar y sustentar a más de 2 millones de personas con todos sus animales y con todos los que tenían por más de 40 años. Mira lo hermoso. Dios de una manera especial manifestándole su vida para darse cuenta que todo lo que este pueblo necesitaba, tanto en el Edén era la vida de Dios, Israel en el desierto la vida de Dios, y que lo que la iglesia necesita es la vida de Dios para ser un pueblo diferente. Mira lo hermoso, un pueblo que tiene la vida de Dios, que está conociendo el carácter de Dios, tiene que ser un pueblo que abandone la queja en su corazón y sus labios se llenen de alabanza, porque no puede seguir siendo un pueblo que quiere manifestar el carácter de Dios, pero el pueblo que más se queja en esta pandemia es el pueblo de Dios. El pueblo que ve las situaciones con más pesimismo es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que en sus labios son como con mayor lamento es el pueblo de Dios. Y no debiera de ser así, porque es un pueblo que tiene que conocer el carácter santo de Dios, el carácter de un Dios que nos sostiene, que nos sustenta, que nos provee, que no dependemos de nosotros mismos. 40 años en el desierto, ellos no podían sostenerse a sí mismos y Dios los sostuvo. Apenas han pasado 4, 5, 6 meses de pandemia y Dios nos ha sostenido y nos va a seguir sosteniendo, aunque esta pandemia se extendiera por años. Dios es fiel, porque tenemos que conocer el carácter de Dios. La iglesia en el libro de los Hechos, esa iglesia que empezó a fluir en la vida de Dios, fue una iglesia que fue llevada a una total dependencia de Dios, a una total dependencia de Dios. Esta manifestación de la vida de Dios en nosotros nos va a llevar a dejar atrás toda queja, todo reclamo, todo temor, porque es su perfecto amor el que nos va librando de una manera sobrenatural. Pero ¿qué necesitamos? De una manera muy especial, ser una iglesia que tenga un crecimiento saludable. Un crecimiento saludable. Y me llama mucho la atención porque el Señor me permitía ver un ejemplo dentro de lo natural y con lo físico, que tantas veces Dios lo utiliza como un recurso excepcional para enseñarnos cosas del Espíritu y cosas del corazón de Dios. Mira lo tremendo cuando miramos esto en la vida de los árboles, para ver cómo la iglesia necesitamos un crecimiento saludable. Un árbol crece de manera saludable cuando crece más en profundidad que en tamaño. No olvide, un árbol crece de manera saludable cuando crece más en profundidad que en tamaño.
Y me llamó mucho la atención este dato que encontré. Las raíces de un árbol, mire lo hermoso, las raíces de un árbol crecen 3 veces más que el tamaño de sus ramas. ¿Te das cuenta eso tan precioso? Por eso la iglesia necesitamos crecer más que en tamaño, en profundidad de las cosas de Dios, en ir profundizando. Un árbol crece de manera saludable. Y mire este dato tan especial que lo saqué de algo que tiene que ver es con el cultivo de árboles y con todo eso. Que las raíces de un árbol crecen 3 veces más que lo que crecen sus ramas. La copa de un árbol, dice uno de estos estudios, que representa el 30% del volumen del árbol. El otro 70% del volumen del árbol lo representan sus raíces, porque ellas son las que le dan anclaje, ellas son las que le permiten estar en pie a pesar de los fuertes vientos, a pesar de las fuertes tormentas, y también son el medio de absorción y transporte de agua y de nutrientes para que haya un árbol bien fortalecido. Mira lo hermoso y lo precioso de esto. Por eso la iglesia necesitamos crecer en esto. Para tener un conocimiento saludable necesitamos crecer en profundidad. Porque si la vida de Dios se nos está manifestando, entonces la iglesia en la que la vida de Dios se está manifestando es una iglesia que está siendo movida al arrepentimiento, que está siendo movida a un volverse a Dios. Mira lo hermoso que leíamos aquí en la palabra. Cuando ellos fueron confrontados, ¿a qué fueron movidos? Diciéndoles a los apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el llamado fue, arrepentidos. Mire lo hermoso, la vida de Dios es la que produce arrepentimiento. Cuando Dios me empieza a expresar su amor, el amor me conduce a una vida de arrepentimiento. En 2 de Corintios, en el capítulo número 7, en el verso 10, nos deja ver luz de esto, la palabra del Señor. Porque expresa que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De dónde provino ese compungir del corazón? De Dios. ¿De dónde vino sentir ese chuzón agudo allá en el interior? De Dios. Pero ¿qué deseaba Dios producir con eso? Arrepentimiento para salvación. Porque cuando el amor de Dios empieza a manifestarse sobre nuestras vidas, el amor de Dios va a producir arrepentimiento. ¿De qué no hay que arrepentirse? Dice este versículo, pero la tristeza que es del mundo produce muerte. O sea, mire lo hermoso, porque ese mover de Dios que confronta, que compunge mi corazón y que me lleva a clamar, ¿qué haré? Me va a conducir a los brazos de Dios. Esta condición es producida por el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Por eso el Señor dijo que no hiciera nada hasta que no viniera el Espíritu Santo y se verían revestidos de poder. Ese poder es el obrar de Dios para conducirnos a un arrepentimiento, para conducirnos a un volvernos a Dios. En Juan, en el capítulo número 16, en el versículo número 8 dice la Escritura, y cuando Él venga, y está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mire lo hermoso. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Convencerá. Y esto es tan hermoso porque nos damos cuenta que esto que se está cumpliendo aquí en Hechos, que estábamos leyendo, que se compungieron en el corazón, es una obra del Espíritu de Dios en el corazón. Aquel corazón sobre el que se está manifestando el amor de Dios. Si el amor de Dios se manifiesta sobre mi vida, el amor de Dios sobre mi vida va a producir arrepentimiento dentro de mi corazón. Porque mire lo hermoso, convencerá, como dice este Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Mira, el propósito de Dios, o el propósito de Dios a través de su Santo Espíritu no es condenar, sino convencer acerca de la necesidad de un Salvador. Convencer acerca de la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. ¿Qué haremos? ¿Qué estaba convenciendo? Tienen una necesidad, y cuando ellos clamaron en esa necesidad, va a venir la respuesta de Dios: arrepentidos, o sea, vuélvanse a Dios. Ese volver a Dios está siendo producido por Dios mismo. El arrepentimiento hace parte del corazón de la salvación.
Porque nos vamos a dar cuenta que el arrepentimiento, pudiéramos decirlo, funciona en dos esferas. El arrepentimiento es el que conduce, guiado por Dios, al incrédulo para ser salvo. Para ser salvo. Me convence de mi condición para poder ser salvo. Pero mira lo hermoso, no termina allí. Porque el creyente, tú y yo, los que ya hemos recibido salvación, somos conducidos también de manera permanente al arrepentimiento. En el incrédulo por causa de ser salvo, pero en el creyente por causa de su relación con Dios y por causa de su vida en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Te das cuenta? Que el arrepentimiento no es algo de un solo instante o de un solo momento, porque ya no estamos hablando, cuando hablamos del fluir de la vida de Dios, estamos hablando de algo permanente. Entonces ya no estamos hablando de un momento de arrepentimiento, sino de una vida de arrepentimiento. ¿Qué tiene la iglesia que va a fluir en la vida de Dios y en el amor de Dios? Tiene una vida de arrepentimiento, algo permanente, porque el amor de Dios ha sido expresado a la iglesia para conducir al arrepentimiento, cuando, como vemos aquí en Hechos 2:37, que al oír esto se compungieron en su corazón, pero fueron guiados al arrepentimiento. ¿Por quién? Por Dios mismo. Ahora, la iglesia manifiesta el amor de Dios al permanecer en una vida de arrepentimiento. ¿Te das cuenta que no solamente manifestamos el amor de Dios cuando nos damos cosas, manifestamos el amor de Dios con una vida de arrepentimiento permanente? No es un instante, no es un momento, es una vida de arrepentimiento la que nosotros tenemos. Mire lo hermoso, cuando este pueblo que nos llamamos la iglesia asume en su corazón que no nos importa, o que a nadie le importa cómo yo vivo o qué yo hago, es un pueblo que lo que está evidenciando con ese comportamiento es que lo que tiene en su corazón es muerte y ausencia de la vida de Dios. Porque el pueblo de Dios no puede pensar de esta manera. Por eso nos vamos a dar cuenta. ¿Qué produce el amor de Dios? Arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación, pero arrepentimiento también para vivir en esa relación con Dios, y arrepentimiento que nos lleva a vivir dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, amarnos con el amor del Señor. Pero cuando asumimos que a nadie le importa cómo vivo, que a nadie le importa lo que yo hago, eso evidencia es una ausencia de la vida de Dios, y lo único que esto va a producir en cada uno de nosotros es destrucción y es daño. No olvide que hemos venido estudiando, ya lo vimos en uno de los temas ahí en 2 de Corintios 3:2, que nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, que nosotros somos una carta para que sea leída por los demás, de manera que cuando estamos hablando de una vida de arrepentimiento, estamos hablando de que sí importa lo que tú haces, sí importa lo que yo hago cuando somos parte de la iglesia, y allí nos expresamos el amor, allí nos expresamos la vida de Dios. Porque ¿qué se espera de los creyentes? De los creyentes se espera que tengan tanto buen testimonio de los de afuera, de los que no son creyentes, como que tengan también buen testimonio de los de adentro. ¿Te das cuenta? Y ahí nos estamos expresando el amor de Dios, nos estamos expresando la vida de Dios, estamos fluyendo en la vida de Dios. Y mira esta palabra en Romanos capítulo 2, versículo número 17 en adelante. ¿Cómo nos da claridad de esto? Porque ciertamente importa cómo vive una persona que dice ser creyente. Importa en relación con la gloria para Dios, importa en relación con su Creador, pero también importa en relación con la vida de la iglesia, e importa en relación con la vida que tiene sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque fuimos creados para la gloria de Dios, y fuimos creados para expresar la vida y el amor de Dios a todo lo creado, y todo lo creado incluye creyentes y no creyentes. Y lo vamos a ver dentro de la palabra. Miremos en Romanos 2:17, donde dice: tú dices que eres judío, y si pudiéramos atrevernos a hacer algo, pudiéramos ponerle ahí, para que pudiéramos tener como una aplicación más práctica a lo que estamos viendo. ¿Tú qué dices? O tú dices que eres cristiano, tú qué dices que eres creyente. Pudieras cambiar ese judío por hijo de Dios. Tú dices que eres hijo de Dios. Te basas en la ley de Moisés y te glorías en tu Dios. Verso 18.
conoces su voluntad. ¿A través de qué la hemos conocido? A través de su palabra. Y la ley te enseña a escoger lo mejor. O sea, la palabra de Dios me da instrucciones. Como dice allí en Deuteronomio, mira que he puesto delante de ti el camino de la vida y del bien y el camino de la muerte. Escoge pues el camino de la vida. Mire lo hermoso. O sea que la palabra de Dios, aunque me deja ver los dos caminos, sí de una vez me indica cuál es el camino que Dios quiere que yo tome. Por eso dice que en el verso 19, estás convencido, hacia adelantico, de que puedes ser guía de los ciegos y luz de los que andan en oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y enseñar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, mira lo hermoso, ¿cuántas veces de la iglesia se dice que nuestro hablar es muy bonito, pero nuestro actuar muchas veces es desastroso, desligado de lo que sabemos? Y aquí le está diciendo, tú que le enseñas a otros, tú que instruyes, tú que tantas veces corriges, dice, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Y si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Verso 23, te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque no la cumples. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa vuestra. Aquí la estoy leyendo en la versión al día, o en la versión Dios habla hoy, perdón, es la que acabé de leer. En la versión Reina Valera dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra. O sea, muchas veces te das cuenta que sí nosotros, sí importa cómo vivimos, sí importa. Y que ese cómo vivimos está muy relacionado a una vida de arrepentimiento, o un arrepentimiento que produce cambio, que produce transformación. La iglesia hemos sido llamados al arrepentimiento, hemos sido llamados a volvernos a Dios. Ahora, ¿qué es lo que me ha traído a Dios? ¿Qué es lo que me ha traído o qué es lo que me ha movido a este arrepentimiento? El amor de Dios. Si Dios no me hubiese amado, jamás hubiese sido movido al arrepentimiento, pero el amor de Dios hizo posible que mi corazón fuese movido al arrepentimiento. ¿Te das cuenta de esto lo hermoso? ¿Y qué es la iglesia? Es un pueblo que permanentemente está llamado al arrepentimiento en su estilo de vida, en su estilo, en su caminar, porque en ese estilo de vida que va a expresar la vida y el amor a Dios. Estoy amando a Dios y al prójimo cuando el pecado no es mi regla de vida. ¿Te das cuenta? Estoy amando a Dios y estoy amando al prójimo cuando el pecado no es la regla de mi vida, no es el asunto general de mi vida. Miren lo tremendo. Y como cada uno de nosotros en algún momento puede fallar, entonces, ¿qué dice la Escritura? Que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿por qué es una vida de arrepentimiento? Porque si me equivoco, necesariamente, ¿a dónde debo volver? A Dios. Debo volver a Dios reconociendo mi error. Debo de volver a Dios reconociendo mi actitud. Pero ese volver a Dios reconociendo es para que Dios produzca un cambio. Porque con eso que hice equivocada, ofendí a Dios, pero también hice daño a los hermanos. No solamente, mira, cuando tú y yo nos llamamos iglesia y tenemos una vida de pecado, nosotros no le expresamos amor a la iglesia, nosotros le hacemos daño a la iglesia, le hacemos daño al pueblo de Dios. ¿Por qué le hacemos daño de Dios? Al pueblo de Dios, porque fuimos llamados para expresarnos el amor de Dios. Cuando hay una vida de arrepentimiento, en esa vida de arrepentimiento hay una vida de corrección permanente. Me equivoqué, pero no me voy a quedar en el error no se va a convertir en la manera permanente de mi vida. ¿Y por qué lo corrijo? Porque amo a Dios. ¿Y por qué lo corrijo? Porque amo a esas personas que necesitan ver la obra de Dios dentro de mi vida y la vida de Dios dentro de mi corazón. Mira lo hermoso, porque una vida de arrepentimiento tiene que ser una vida que confronte la vida escueta de muchos dentro de la iglesia. Mira lo hermoso, cuando tú vives en amor y en arrepentimiento, esa vida de amor y de arrepentimiento en relación con Dios debe de confrontar la vida de muchos tibios dentro de la iglesia, de muchos que viven de manera escueta. Tu vida está amando a esa persona cuando tu estilo de vida está confrontando el estilo de vida de esa persona. Mire lo hermoso.
¿Te das cuenta cómo nos expresamos el amor de Dios de una manera muy especial, de una manera muy tremenda? Porque la iglesia hemos sido llamados es a vivir una vida nueva. Y esa vida nueva no es la vida nuestra, esa vida nueva es la vida de Dios. Mira lo hermoso, Primera de Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 12. Y te vas a dar cuenta que nosotros vivimos una iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. ¿En qué nos expresamos el amor? Cuando vivimos una vida de arrepentimiento. Y esa vida de arrepentimiento nos va a llevar a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Como dijo el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, no hago obras para ser salvo. Pero una vez soy salvo, las obras que ahora hay en mi vida deben de evidenciar esa salvación que ha llegado a mi corazón. De manera que cuando hay una vida de arrepentimiento, cuando el pecado no se convierte en la regla de vida para mi caminar, allí empiezo a expresar el amor de Dios hacia los demás. Cuando no estoy dejando que el pecado se anide en mi corazón, sino que permanentemente vengo a arreglar cuentas con Dios. Y si es necesario, también voy a arreglo cuentas con mi hermano, voy a arreglo cuentas con las personas. No olvide, Dios te creó para amar. Dios no te creó para estar lleno de cargas y ofendido y aborreciendo al hermano. No olvide que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces, de manera que Dios nos ha dejado el arrepentimiento como una forma de solucionar, de ir a los pies del Señor y que eso sea solucionado de una manera especial, porque fuimos creados para expresarnos el amor de Dios. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces mire lo hermoso, qué precioso esto. Esta persona que está manifestando la vida de Dios entre los que no conocen a Dios. Porque en esa persona se ve un carácter, no un revolucionario, no un peleón, no alguien que está lleno de orgullo, sino alguien que ha caído de rodillas. Y ese quebrantamiento, ese arrepentimiento que ha producido quebrantamiento, ha bajado su vida de la altivez para hacerla ahora una vida sencilla que expresa la vida maravillosa y preciosa de Dios, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Buen testimonio de los de afuera, pero mire en relación con nuestros hermanos en la fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 9, capítulo 4, verso 9. Primera de Tesalonicenses 4, 9. Quiero que me acompañe allá a leerlo, ya casi vamos a terminar por hoy. ¿Cómo nos vamos introduciendo en esto? Mira lo hermoso. Frente a la palabra que expresó Pedro allí, acerca de la relación que ellos tenían con Dios y del señorío que había en sus corazones, y que ellos se compungieron de corazón y clamaron, ¿qué haremos? Y fueron conducidos al arrepentimiento por Dios. Nos vamos a dar cuenta que esto es una vida permanente en la iglesia. Que cuando la iglesia tiene una vida permanente de arrepentimiento, esa vida bendice a los hermanos, esa vida edifica a las personas que no conocen del Señor, esa vida testifica de Dios, porque necesariamente no somos hombres perfectos, pero somos hombres que recurrimos de manera permanente al Señor para que cada día la vida de Dios sea la que sea exaltada en cada uno de nosotros. Dice Primera de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, el amor entre los hermanos, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿De quién aprendemos este amor? ¿Por qué es tan necesaria una vida de arrepentimiento? Porque si Dios me mandó a amar mi vida de pecado, no ama al hermano, mi vida de pecado ofende al hermano. Por eso Dios me llama a una vida de arrepentimiento. Porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios, que os améis unos a otros. Y también, verso 10, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más,
¿te das cuenta? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Verso número 12. Mire que empezamos hablando de la expresión del amor a los hermanos, pero en el verso número 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Te das cuenta? Cómo conducirnos de una manera muy especial. De una manera muy especial. La vida que empezó a fluir aquí es una vida de arrepentimiento. Si vamos a fluir en la vida de Dios, en el amor de Dios, el arrepentimiento es algo permanente dentro de nuestros corazones. Y cuando hay vida de arrepentimiento, entonces en esa vida de arrepentimiento es donde yo expreso el amor al hermano, sin importa cómo vivas, sin importa cómo hablas, sin importa lo que tú haces. Porque ciertamente tú fuiste escogido para expresar el amor de Dios. El asunto es que como hoy la iglesia tiene un gran vacío de Dios, y por eso bendito lo que Dios ha venido haciendo para guiarnos hacia la vida preciosa suya. Porque la vida de la iglesia hoy tiene un gran vacío, y es un gran vacío de la vida de Dios. Porque ¿qué quiere la iglesia de hoy en día? La iglesia de hoy en día quiere salvación sin arrepentimiento. Quiere recibir la vida de Dios sin haber experimentado que realmente necesita un Salvador dentro de su corazón. La iglesia de hoy en día quiere ser experta en el manejo de la Biblia y nos hemos vuelto expertos expositores de la palabra, pero sin la dependencia del Espíritu Santo. Entonces queremos ser unos expositores tremendos, pero no tener una relación de dependencia donde sea el Espíritu Santo el que nos guíe al conocimiento de toda la verdad. La iglesia hoy quiere vivir un cristianismo sin Cristo, o sea, sin sacrificio, sin renuncia. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cuántas veces queremos vivir un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin sacrificio, un cristianismo sin renuncia? Por eso es ausencia de la vida de Dios. Queremos vivir una vida nueva sin regeneración. Queremos vivir una vida nueva sin ser transformados. Queremos vivir la justicia de Dios sin que haya juicio. Y queremos muchas veces que solamente nos hablen del cielo y no queremos reconocer que también hay un infierno. Entonces todo esto nos permite ver que cuando empezamos a vivir en el amor de Dios la iglesia tiene un llamado a volverse a Dios. Pero en ese volverse a Dios es una iglesia que también está llamando a volverse a Dios. Y está llamando a volverse a Dios con su vida de arrepentimiento. Amamos a Dios y amamos al hermano y amamos a la iglesia y expresamos el amor de Dios cuando en nosotros hay una vida de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche. Muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Muchas gracias por edificarnos a través de tu precioso consejo. Muchas gracias por guiarnos, Dios, en el conocimiento de tu corazón. Y muchas gracias, Dios, porque cuánto necesitamos, Dios, dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia tuya, Señor, este mover tuyo, que nos conduzca a un genuino arrepentimiento, Señor, que nos hemos vuelto, Dios, en verdad, un pueblo que quiere salvación sin arrepentimiento y que quiere una vida nueva sin regeneración en su corazón. Padre, te rogamos en este momento que nos ayudes, Señor, que nos des entendimiento, que nos permitas, Dios, como aquellos que se compungieron en su corazón y el clamor de ellos fue, ¿qué haremos, Dios de los cielos? Pero tú nos muestras qué hacer, correr a tus brazos, venir a tu presencia, ponernos a cuentas contigo, clamar para que esa vieja vida quede atrás y sea la nueva vida la que se haga palpable en medio de nosotros. Permítenos aprender, Señor amado, que es tu amor manifestado en nuestras vidas, la que produjo arrepentimiento. Bendito Dios, y que cuando haya arrepentimiento en nuestros corazones, allí nosotros también estamos expresando, Dios de los cielos, el amor tuyo, no solamente a ti, sino también a todo lo creado, en especial a la iglesia que ha sido hecha a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos a entender que mi vida de pecado hiere la iglesia, así como ofende tu corazón y hiere tu corazón, también hiere el corazón de la iglesia. Por eso ayúdanos a entender por qué nos has enviado a amarnos y a expresarnos tu amor.
Ayúdanos a reflexionar en este día. Ayúdanos, Dios, a ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos a arreglar todas esas diferencias, todas esas cargas, todas esas ofensas, todos esos odios que puedan haber en medio de nosotros, que nos llevan a vivir fuera del diseño tuyo. Padre, en tus manos nos ponemos y te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amados, un fuerte abrazo de parte de cada uno de nosotros, de todos nuestros hermanos en la fe, que siempre que podemos saludar a algunos, siempre envían muchos saludos a todos los hermanos. Y bueno, amados, reflexionemos en todo esto. Hemos sido llamados a una vida de arrepentimiento, porque en esa vida de arrepentimiento nos expresamos el amor de Dios. Dios los bendiga.